Buenos días, estamos muy contentos de cerrar con broche de oro todas las sesiones del Congreso de Investigación en Cambio Climático, esta semana destinado a universidades latinoamericanas. Y bueno, como mencioné, cerramos con broche de oro con la Universidad Nacional de Colombia. Qué emoción tener a nuestros colegas por aquí en línea. Le doy la palabra al doctor Emel, quien se encargará de moderar esta mesa. Bienvenido, doctor, y le escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto participar de este magno evento desde Colombia. O sea, y es grato saber de que desde la UNAM, desde México, se hace un esfuerzo por integrarnos a toda la comunidad de investigadores latinoamericanos en torno a estos temas del cambio climático que cada vez se hacen más frecuentes, cada vez más intensos, y es una realidad con la cual nos toca convivir y por lo tanto tenemos que adaptarnos a ellos. Y bien, sin más preámbulos, quiero darle, digamos, inicio a esta sesión que nos corresponde desde acá, desde la Universidad Nacional de Colombia, panel que hemos titulado Desafíos y oportunidades del cambio climático en el contexto colombiano. Y esa primera presentación que tengo el gusto de anunciarles lleva por título Análisis de actitud para diferentes usos del suelo en el contexto de cambio climático y variabilidad climática en Colombia. Es un trabajo realizado por Andrés Felipe Rodríguez, César Andrés Cortés, Gloria León, Eliezer Díaz y Wilmer Triana. Bueno, muchachos, entonces, bienvenido. La palabra es de ustedes. Adelante. Entonces, miren, o sea, allí parece que hay problemas de comunicación, problemas de conexión. Entonces, altera un poquito el orden y entonces la segunda presentación a nuestro cargo es evaluación del rendimiento del cultivo de papa bajo escenarios futuros de cambio climático. Trabajo realizado por William Alfonso León Rueda, Jesús Efrén Ospina Noreña, Juan Carlos Barrientos Fuentes e Iván Alberto Lizarazo Salcedo. Entonces, adelante muchachos, bien pueda. Buenas tardes, buenos días para todos, qué pena. Muy buenos días, William. Adelante, bien pueda. Bueno, primero que todo, agradecerles por esta oportunidad. Me parece que es muy interesante el ejercicio que se viene haciendo y pues ya voy a dar inicio a la presentación. Entonces, mi nombre es William Alfonso León Rueda, soy ingeniero agrónomo, magíster en geomática, hago parte de la Federación Nacional de Productores de Papa en Colombia, FEDEPAPA, y este trabajo está generado en relación con ello. Entonces, es la evaluación del rendimiento del cultivo de papa bajo escenarios futuros de cambio climático. Entonces, a manera de introducción, entonces entendemos que la papa es un cultivo global, está sembrado en diferentes áreas del mundo y los países líderes en cuanto a producción son China, India y Rusia. Digamos que dentro de eso, pues los Andes es una parte muy importante de la producción de papa, siendo su centro de origen. Y pues digamos Colombia entre ellos, digamos que cuenta con al menos 510.000 hectáreas aptas para la siembra de este cultivo. Entonces, ¿esto qué involucra? Que hayan más de 100.000 familias involucradas en este sector y genera pues alrededor de 264.000 empleos totales. Pues la producción, digamos que es estimada y es de alrededor de 2.782.000 toneladas. Únicamente del 6 al 8% es industrializada. La mayoría se va para consumo en fresco. Entonces, ¿cuáles son los departamentos que más producen en el país? Pues Cundinamarca, lo vemos acá, y acá es la mitad, Boyacá y finalmente Nariño. Hay otras zonas productoras que están relacionadas con la cordillera y que veremos más adelante. Entonces, identificamos que, pues, digamos, el sector sí tiene una gran brecha tecnológica en términos de manejo de plagas, enfermedades, esto relacionado directamente, pues, con temas también climáticos. En el país sembramos dos grandes grupos, entonces digamos que las papas criollas son las que vemos en la parte de abajo, estas amarillas, y lo que podríamos llamar en este momento papas blancas. Entonces estas tienen, hay muchas más variedades, digamos que en este gran grupo. Entonces estos rendimientos varían. Entonces entre las variedades blancas observamos que tenemos un rendimiento de 35.3 toneladas en promedio
y para las variedades criollas de 25.6 toneladas por hectárea. La papa, digamos que en Colombia está sembrada en unas temperaturas promedio de 12 a 14 grados centígrados y se espera más o menos un aporte en términos de precipitaciones de 600 a 1000 milímetros anuales. A partir de eso, entonces, en este momento, el Instituto de Meteorología IDEAM a nivel Colombia ha generado información y datos disponibles que hablan de los cambios futuros bajo los SSPs. Entonces, se generaron escenarios bajo los escenarios 2.6, 4.5, el 7 y el 8.5. Entonces, ¿qué nos dice a manera general? Que en Colombia podrían haber incrementos de temperatura desde 1 grado hasta 4 grados sobre los años 80 y 2100 de, de los 2000. ¿En qué impactaría esto en el cultivo? Entonces, primero cambia los ciclos de producción, puede que los acelere y esto pues afecte digamos, el rendimiento. Y digamos que en estudios previos se ha visto que por cada grado el rendimiento en el cultivo de papa se ve afectado entre 5 y 10%. ¿Cuál fue la metodología que usamos para hacer este trabajo? Entonces utilizamos los datos generados por el IDEAM que están a nivel espacial y datos capturados por el proceso y el programa de extensión que es generado en TroF de papa, el cual pues hace seguimiento a diferentes cultivos a lo largo del año. Toda esta información pues fue recopilada, se realizó un proceso de limpieza en el cual obtuvimos 991 registros para los periodos 2023 y 2024. Cabe aclarar que digamos que estos años tuvieron un clima, digamos que normal dentro del sector. Estos registros reportaron rendimientos entre 20 y 50 toneladas por hectárea. Posteriormente, luego de la evaluación de los datos climáticos respecto a los históricos, que también están disponibles en las estaciones con los que se capturan, hicimos una comparación de esos datos espacializados y los datos in situ. Tuvimos que realizar un ajuste en la precipitación que veremos más adelante respecto a esos históricos. Finalmente, con los datos espacializados, tomamos estas variables para generar dos procesos. Entonces, tomamos la precipitación, la temperatura máxima, temperatura media, mínima, calculamos la ETO, la humedad relativa y calculamos algunos índices de interés como indicadores en el proceso. Entonces, hicimos dos procesos con ello. Por una parte, generamos un proceso de clusterización para tener áreas referentes y poder generar la comparación. Por su parte, también generamos un proceso de modelamiento del rendimiento a partir de estas variables climáticas, utilizando el algoritmo SGBoost, y finalmente, pues ya generamos la información necesaria pues para contrastar. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, inicialmente, esos registros fueron obtenidos pues en lotes y obteníamos el valor de cosecha, la fecha de cosecha, que es el eje X en este caso. Entonces acá lo estamos representando respecto al mes. ¿Por qué? Porque con estos valores de cosecha tomamos 6 meses hacia atrás, que es lo que dura el ciclo del cultivo, y sobre eso, digamos que obtuvimos el comportamiento de las variables y con esto logramos predecir. Por su parte, para la identificación de las zonas y las estaciones como datos in situ, entonces seleccionamos las zonas a nivel nacional en las cuales se siembra papa. Entonces, como ven, acá está Cundinamarca, acá está Boyacá y acá está Nariño. Estas otras zonas también son productoras y al tener información disponible pudimos comparar con los datos espacializados. Entonces, lo primero que observamos es que había una alta variación y encontramos bastantes valores atípicos en precipitación. A partir de esto, pues se toma la decisión de hacer el ajuste. ¿Cómo hicimos el ajuste? Entonces generamos modelos de regresión y tratamos de estimar el valor aproximado.
Entonces, acá en estas curvas observamos los ajustes. Inicialmente teníamos estos cambios. Entonces, el valor extraído, o el que está en color, corresponde a lo que estaban en los datos espacializados. Entonces, este periodo es clave, enero-febrero, en las siembras de papa, porque es un periodo en el que las temperaturas son altas y hay bajas precipitaciones. Al encontrar estas diferencias, tuvimos que hacer el ajuste y finalmente obtenemos estos valores que se parecen mucho a las medias de esas estaciones in situ, mejorando, pues digámoslo, la predicción y los resultados posteriores. Luego de hacer el ajuste, entonces ya tenemos un set de datos. En este caso, el ajuste se realizó mensual, entonces a lo largo del tiempo, lo tenemos desde 1980 hasta el 2100, y acá mostramos cómo a partir de los históricos y ese ajuste ya tengo una base de datos consolidada para pues los posteriores cálculos de los índices. Luego de ese cálculo y de ese ajuste, entonces calculamos un índice de aridez obtenido a partir de la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. Esto se calculó entonces en el periodo histórico que vemos, digamos que del 2020 hacia la izquierda, y los escenarios calculados de manera futura para los ESPs hasta el año 2100. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar la evaluación de cómo se están comportando esos datos espacializados, y vemos que hay una diferencia bastante aceptable para hacer los siguientes procesos. Entonces, ¿este índice qué hace? Entonces nos muestra qué tanta área, digamos, va a tener una variación en términos de aportes o disponibilidad de agua. Entonces, a partir de ello, observamos que en las décadas del 30 al 50 y del 70 al 80 vamos a tener un efecto mayor y una menor disponibilidad de agua. Esto nos puede mostrar o genera una herramienta para los tomadores de decisiones en futuros proyectos y lo que se pueda generar. Por su parte, entonces acá tenemos ya con esos datos extraídos para los lotes, haciendo el proceso de los 6 meses, entonces generamos el modelo de rendimiento. El modelo de rendimiento, como ven, entonces tiene unas métricas de MAE y de RMSE de 4.3, bueno, 4.4 y 5.7, las cuales en el rango de variación que veíamos de 20 a 50 toneladas son aceptables en la producción, teniendo en cuenta todos los demás factores que influyen pues en este cultivo. El modelo que nos mostró, primero, pues que era posible, digamos, la predicción de esos valores de rendimiento. Entonces vemos en la izquierda los valores predichos y en la parte de abajo los valores reales. Como ven, algunos valores tienen ciertas variaciones, pero la mayoría se centra, pues digamos que con un buen comportamiento. De acá que obtuvimos también la importancia de las variables y observamos que la temperatura media, ese índice calculado, la humedad relativa y la temperatura mínima son las que más podrían darnos visión, información para generar la predicción de ese rendimiento. Entonces serían las que tendría que tener más en cuenta a la hora de tratar de mantener también los procesos en los procesos productivos. Finalmente, pues ese modelo fue aplicado a los escenarios futuros y acá entonces tenemos que hacer una aclaración. Entonces, en Colombia normalmente se hacen periodos de siembra en 2 semestres, divididos entre abril y septiembre y octubre y marzo. Entonces, se generó ese proceso a partir de esos 6 meses, se aplicó el modelo y como vemos, entonces tenemos una tendencia al decaimiento del rendimiento promedio de esas variedades. Como ven, entonces cada escenario, pues digamos que tiene tendencia a tener unos efectos mayores, entendiéndolo en el de 5.85, que vemos una reducción en el rendimiento de alrededor de ese 10% a 8%.
que veíamos previamente. Identificamos que el decaimiento es un poco mayor a partir de del 2060, por lo cual digamos que la información generada a partir de esto nos muestra que digamos que tenemos un periodo en el que todavía podríamos hacer acciones encaminadas pues al cultivo, entendiendo esto en términos de nuevas variedades adaptadas, nuevos manejos que nos puedan llegar a mitigar esos efectos que estamos viendo acá. Por su parte, el tema de clusterización que había indicado previamente, pues generó 5 clústeres, como vemos acá, y la diferencia en rendimientos es que el clúster 4 y el clúster 2 parecen ser los que en el momento en el que estamos tienen menores rendimientos. Entonces, ¿qué esperábamos? Que no hubiera migración de áreas hacia esos clústeres. Sin embargo, pues al aplicar el modelo bajo los SSPs, entonces observamos que sí hay un aumento de algunas áreas y movimiento entre los mismos clústeres. Entonces esto dice que sí va a haber un efecto y hay que hacer también, digamos, estrategias en diferentes zonas. ¿Qué vemos? Pues al relacionarlo con los valores medios de las variables que podemos evaluar. Entonces, en términos de precipitación, temperatura máxima, temperatura media y mínima, observamos que el SSP 585 va a tener, digamos, cambios en alrededor de 1.5 a 2 grados. ¿Esto qué afectaría? Que podríamos tener reducciones mayores en el clúster 2. En el clúster 4 podría ser un poco más bajo el efecto. Entonces, ¿qué sería lo ideal de las estrategias de manejo? En esas zonas que estén dentro de ese clúster, pues digamos que ver algunas opciones productivas que pues mitiguen el efecto. Finalmente, como conclusiones, entonces identificamos que esos nuevos datos generados por el IDEAM pues son una fuente confiable, aunque requieran pues un ajuste dependiendo de cada uno de los problemas que estemos evaluando. Los índices de aridez y humedad, pues digamos que mostraron que son herramientas útiles para la caracterización de estas zonas con riesgo climático. Entre esas variables analizadas, la humedad relativa, la temperatura media y mínima, pues digamos que muestran que son factores determinantes en el rendimiento. Entonces, pues muestra la alta sensibilidad del cultivo pues a estas variaciones. El modelo generado con SGBOS pues tiene un desempeño aceptable, sin embargo puede ser mejorado añadiendo seguramente variables relacionadas con el suelo, con manejo y otros factores que influyen en la producción. Pues digamos que observamos que ese incremento de temperatura de 1.2 a 4 sí se puede, a 4 grados centígrados, se puede producir y realmente sí está el riesgo de la afectación del rendimiento, pues finalmente se recomienda seguir fortaleciendo los sistemas de información agroclimática, pues aquí desde el cultivo como tal, desde el sector, y generar procesos de innovación tecnológica que permitan, digamos, fomentar estrategias en términos de sostenibilidad del cultivo. Eso sería todo. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, William, muy amable. Muchas gracias. William, dejemos las preguntas hacia el final, si le parece, y con eso le damos paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. Bien, muy amable, con mucho gusto. Entonces le damos paso. ¿Ya están conectados nuestros ponentes de la primera presentación? Si no, entonces le damos paso a la siguiente presentación que lleva título Evaluación de la disponibilidad del recurso eólico en la región Caribe de Colombia en escenarios de cambio climático. Presentación que será realizada por David Garzón Casas. Profe, Adelante, David. Sí, qué dígame. pena. Ya se encuentran conectados los de la primera presentación. Muy bien, perfecto. Entonces, excúsenme y retomamos el orden que teníamos programado inicialmente. Entonces, vamos a hacer la presentación, a realizar la presentación. Análisis de actitud para diferentes usos del suelo en el contexto de cambio climático y variabilidad climática en Colombia.
Trabajo realizado por Andrés Felipe Rodríguez, César Andrés Cortés, Gloria León, Eliezer Díaz y Wilmer Triana. Adelante, muchachos, el auditorio es todo suyo. Muy buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. En este momento, pues vamos a mostrar unos resultados que se han realizado por parte de un estudio por parte de la Universidad Nacional en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, denominada Análisis de aptitud para diferentes usos del suelo en el contexto de cambio climático y variabilidad climática. Entendemos en este caso que la UPRA, que es una entidad del Estado en Colombia, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que se encarga principalmente de generar criterios, lineamientos, instrumentos para el sector agropecuario. Y adicionalmente, dentro de estos instrumentos, pues ha generado durante los últimos 10 años, teniendo en cuenta la metodología de los principios y métodos de concepto de aptitud de evaluación de tierras para la zonificación de tierras. Este fue un proceso que se realizó con la Universidad Nacional de Colombia, generando una metodología a nivel nacional para poder identificar áreas aptas, ya sea en un contexto agrícola, pecuario, forestal, acuícola, pesquero y a partir de otros sistemas. Dentro de esa metodología es una metodología cartográfica, una metodología multiescalar y que genera a partir de 3 componentes: un componente físico, un componente socioeconómico y un componente socioecosistémico. Dentro del componente físico, que es lo que me voy a enfocar principalmente, se ha generado para más de 80 tipos de utilización de la tierra a usos productivos a nivel nacional para poder planificar diferentes instrumentos, ya sean financieros o de uso del suelo. Y dentro de este componente físico, como es una metodología jerárquica, pues está compuesta por variables, criterios y componentes. Dentro de esta metodología, esos criterios, uno de los más importantes para el establecimiento de los diferentes tipos de utilización de la tierra, tenemos los que son las condiciones climáticas. Dentro de estas condiciones climáticas, pues se manejan ya sea para un cultivo, en este caso, o para un sistema productivo, como puede ser el sistema porcino, y se definen cuáles son las variables que mejor pueden definir para la implementación de ese tipo de utilización de la tierra. Entonces, dentro de ese componente tenemos las condiciones climáticas como precipitación, humedad relativa, temperatura, pero van a cambiar en función de cada tipo de utilización de la tierra. Y pues así hay otros criterios que definen como tal dentro de cada uno de los componentes, como vemos en la diapositiva. Este es un ejemplo que maneja 19 criterios para el establecimiento de actividades porcinas con 51 variables. Entonces, para cada variable o para cada, pues se hace la aptitud, se determina y se generan resultados que pues están publicados en la página de la entidad, de la UPRA o del CIPRA más conocido, y generamos ese tipo de resultados, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el establecimiento de los mapas de aptitud para cada uno de los ejercicios. En este caso, pues tenemos más de 80 sistemas productivos evaluados y lo que actualmente estamos generando es a partir, en este caso es ahora conocer a partir de las diferencias ya sea en cambio climático y variabilidad climática, cómo esas aptitudes van a cambiar, en este caso en un plazo corto al 2040, pues asociado a temas de planificación de corto plazo. Más adelante se está realizando ya a largo plazo, teniendo en cuenta una línea base, donde la línea base va a estar enfocada a las mapas de aptitud que ya están asociados a una normal climática, dependiendo de cada tipo de utilización de la tierra. Entonces, el objetivo general es simular cómo cambian los mapas de aptitud para el establecimiento de tipos de utilización de la tierra, en este caso a un año más cerca, a un año futuro, 2040, teniendo en cuenta parte de la retrospectiva, que lo vamos a ver como variabilidad climática o como cambio climático. La metodología general se enfoca pues en la metodología de evaluación de tierras, que es una metodología multiescalar que pasamos de análisis de variables de criterios a componentes, y para los análisis climáticos vamos a tener la línea base, que es la normal climática, que es lo que generalmente se utiliza para como la evaluación de tierras base. Se van a involucrar temas de variabilidad, se involucran los temas de variabilidad climática asociados a un niño típico, una niña típica ocurridos en esa normal climática, lo que llamamos retrospectiva, y a cambio climático, que ya pues anteriormente, este es un ejercicio que veníamos haciendo ya hace más de 6 años. Estábamos trabajando primero los escenarios RSP, el 2.6, el 4.5 y el 8.5, y en actualidad estamos ya trabajando con los escenarios SSP, que en este caso los vamos a asociar a 3, que es el SSP1,
con el RCP 2.6, el 2 con el 4.5 y el 5 con el RCP 8.5, como asumiendo un escenario optimista, un escenario tendencial, un escenario más pesimista desde el punto de vista climático. Desde la parte socioeconómica también estamos haciendo otras modelaciones, teniendo en cuenta otros supuestos. Para el caso que vamos a mostrar, principalmente nos vamos a enfocar en el componente biofísico, que es donde están las mayores afectaciones desde la parte climática. Se genera un integrado y se genera una zonificación climática biofísica para poder enfocar planes, proyectos enfocados a estos cambios que pueden ocurrir. Recordando en este caso, pues la línea base va a ser siempre la normal temática, que en la mayoría de los casos estábamos utilizando la normal del 1981 al 2010. Hoy para los últimos tipos de utilización estamos utilizando la de 1991-2020 y para los escenarios futuros, pues como mencionábamos en este caso, los 3 escenarios asociados a cambio climático. Retrospectiva, en este caso, asociada a los eventos típicos de los años que fueron ocurridos durante la normal climática que se aplicó. Finalmente, pues se genera para cada una de esas condiciones que pues la metodología se involucra una integración cartográfica teniendo en cuenta análisis jerárquico de procesos, la metodología HP, donde se definen unos pesos para cada criterio y se integra una sola mapa, en este caso biofísico, teniendo en cuenta estos criterios, donde se van a intercambiar o van a simular cómo cambiaron esa metodología para las condiciones climáticas o alguna variable que tenga desde el punto de vista climático para los diferentes escenarios. Para la parte socioeconómica, pues también se hacen unos supuestos, unos escenarios situacionales, para teniendo en cuenta el tema de vías, tema de precios de la tierra y temas de población futura. Las demás variables, tanto desde el punto de vista biofísico y socioeconómico, como estos son ejercicios de prospectiva, pues se asumen. Una de las principales asunciones es que al 2040 no van a cambiar significativamente. Sin embargo, pues esos son temas que se van ajustando de acuerdo a las modelaciones. Se hace el mismo ejercicio, finalmente, para el tema socioeconómico y a las dos se integran para generar una metodología de aptitud específica. Voy a mostrar unos resultados que hemos obtenido pues para diferentes, en este caso ya hemos hecho aproximadamente para 7 tipos de utilización de la tierra, donde pues tenemos la línea base, en este caso es para café, que es uno de los cultivos más importantes también que tiene Colombia, pues el contexto de importación, de exportaciones, y vemos pues cómo son los diferentes cambios de las aptitudes, cómo pueden, en este caso, que es uno de los ejercicios de acuerdo a la metodología, para los diferentes sistemas, en algunos casos como en esta parte, aumentan las áreas en temas de aptitud general, pues asociados a los cambios de temperatura y precipitación principalmente. Se reducen las aptitudes altas, pero aumentan las aptitudes medias. Esto nos está indicando, dependiendo de las zonas donde se encuentra a nivel espacial, por ejemplo, en este caso, que son malas afectaciones que hay para temas de variabilidad climática, en temas que para cambio climático son muy similares los resultados, donde baja la aptitud alta, es decir, las mejores condiciones, y aumentan las condiciones, en este caso medias. Eso se debe principalmente, lo que vimos fue asociados a las temperaturas, a la espacialización que se genera, en este caso, a los diferentes escenarios, muy similar para los diferentes tipos de utilización de la tierra, ¿no? Para identificar mejor, pues se hacen unos mapas de cambio de uso, teniendo en cuenta como la línea base, cómo cambian los diferentes escenarios, y en general, por ejemplo, en este caso para el café, más o menos el 60% se mantiene independiente de los escenarios climáticos que se manejen, pero dependiendo de las zonas, pues esto va a estar asociado a la diferente orografía que tiene el país, en este caso Colombia, cómo puede aumentar, puede disminuir las aptitudes o la potencialidad que tiene el territorio, en este caso para café, cómo disminuyen, cómo aumentan, y va a depender principalmente. Entonces, en este caso lo que nos está mostrando es cómo aproximadamente el 60% con esta modelación, que puede ser bajo los supuestos, pues no va a ser un cambio, más o menos el 60% de las áreas aptas que tiene Colombia para café, pero el otro 40% o 30% sí va a estar cambiante, ya sea que aumenta, disminuye la aptitud o puede disminuir como pasa en algunas zonas, o puede totalmente, como lo vemos acá en este caso. Entonces acá vemos cómo cambian las aptitudes a través de los diferentes escenarios, y el margen derecho, pues cómo pueden aumentar áreas, que generalmente lo vemos por el efecto Orde,
en este caso por los diferentes tipos de requerimientos de las temperaturas que cambian, que es lo que más vemos que afecta a los diferentes escenarios, cómo puede aumentar o disminuir esas, principalmente aumentar la temperatura, y eso desde el punto de vista de establecimiento ambiental, pues estamos hablando de un establecimiento de temperaturas ambientales, pues cómo cambia la aptitud para un territorio. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite generar los temas de planificación, poder identificar áreas que son más sensibles o menos sensibles a los diferentes escenarios, ya sea cambio climático o variabilidad climática, y poder definir zonas para poder implementar acciones, que es lo que se hace con los planes de ordenamiento productivo y social que genera la entidad a nivel nacional, y focaliza planes específicos de acuerdo al territorio en función de cómo cambian las diferentes zonas a nivel nacional. Son ejercicios, pues, no son ejercicios, son prácticamente herramientas de planificación que se están utilizando para poder focalizar, ya sea recursos, para poder focalizar planes, para poder generar cómo cambian los diferentes impactos dependiendo de esos escenarios. Este es otro ejemplo ya más reciente, digamos que este está en proceso de construcción, aunque ya tenemos resultados, como en este caso el componente biofísico, ya con los escenarios ESSP, que vemos comportamientos posiblemente muy similares, en este caso para el cultivo de cebolla de bulbo, que llevamos acá, o cebolla cabezona, cómo se generan esos cambios a través del tiempo, y vemos que aproximadamente para cebolla en el país pues va a estar diferenciado dependiendo de las zonas donde nos encontremos a nivel nacional, que en algunas zonas disminuye, como lo que es la región Caribe, parte de la Orinoquía, disminuye esa potencialidad que puede tener el territorio. En algunas zonas desaparece como parte de la región Orinoquía, y en algunas zonas se pueden generar nuevas áreas. En este caso está dividido en 2 semestres, porque pues aquí la producción está definida más o menos en 2 semestres, y para el segundo semestre hay mayores afectaciones que en el primer semestre en este caso. Entonces ya se empiezan a involucrar cambios a nivel temporal, teniendo en cuenta los diferentes sistemas productivos que tiene Colombia. Si lo vemos en una sola diapositiva, pues vemos cómo cambian las actitudes a través de los diferentes escenarios, ¿cierto? Y cómo cambian a partir de si aumenta la potencialidad, disminuye la potencialidad, o se generan nuevas áreas, como particularmente pueden pasar dependiendo del escenario que estemos revisando. Lo mismo, la zonificación, finalmente con esos resultados poder enfocar cómo cambian, cuáles son las zonas más resilientes, y lo que diremos decir, o las zonas que menos cambien, y poder focalizar esos recursos a nivel nacional o a nivel territorial, que es lo que generalmente se requiere con una escala, pues a una escala muy general de esas zonas. En términos generales, pues los cambios de actitud del territorio, de acuerdo a los diferentes análisis climáticos, son dependientes de cada tipo de utilización. O sea, no se puede generalizar que para lo que pasa, lo que para algunos tipos de utilización o cultivos puede ser mejor, para otros no, pues dependiendo del área donde se encuentren, dependiendo de donde se ubique, pues de acuerdo a los análisis de simulación que se han realizado, pues no necesariamente pueden ser negativos o positivos. Hay que tener en cuenta que acá no se utilizó simulación de almacenamiento de agua en el suelo, simplemente es desde el punto de vista ambiental para el establecimiento del TUD. Puede que cambie totalmente y genere efectos más negativos, pero finalmente hasta que no se tenga la información o la simulación en función de simulaciones hidrológicas de acuerdo a los escenarios, pues pueden cambiar totalmente esto. Con la información que actualmente pues tenemos a nivel nacional, y con la información climática que maneja en este caso la entidad del IDEAN, que es lo que se generó con los escenarios, pues nos permite focalizar, nos ha permitido focalizar esos diferentes escenarios a nivel territorial y a nivel diferenciado a nivel espacial, teniendo en cuenta. Muchas gracias por su atención, quedo atento a inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por su excelente presentación, muy amables. Invito a todos los participantes, a quienes e integrantes del foro, que tengan preguntas, inquietudes, se lo pueden hacer a través del chat, o al final pueden, vamos a ceder un espacio para que ustedes tengan la posibilidad de abrir sus micrófonos y hacerle sus preguntas directamente a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Y bien, a continuación, entonces, le cedemos la palabra, que lleva por título, nuestra siguiente presentación es Evaluación de la disponibilidad del recurso eólico en la región Caribe de Colombia,
en escenarios de cambio climático. Trabajo elaborado por David Garzón Casas. Bien pueda, David. Adelante. La palabra es toda suya. Vale, muchas gracias, profesor. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Esta investigación llamada, como el profesor Emel lo mencionó, evaluación de la disponibilidad del recurso eólico en la región Caribe y Colombia en escenarios de cambio climático, fue hecha como parte de mi tesis de maestría. Entonces voy a mostrar algunos de los principales resultados. Entonces, primero una breve introducción, hablar de las tendencias de los sistemas de gran escala que modulan el recurso eólico en el Caribe colombiano, también cómo estos son modelados por los modelos del CEMIP 6, hablar de un modelo de reducción de escala, de una escala en que realice. Bueno, entonces comenzando, la región del Caribe de Colombia se encuentra al norte del país, la parte continental más al norte, esta península que se llama la península de La Guajira. En esta zona además se ubica parte del chorro de bajo nivel del Caribe. Es un sistema estacional muy importante para la dinámica atmosférica, para la climatología, no solamente de la región del Caribe colombiano, sino también de Centroamérica y bueno, de la región en general. Este chorro de bajo nivel es el que generan que la península de La Guajira sea una de las zonas del país y yo pensaría también como de las zonas de los trópicos con vientos más fuertes, con vientos muy fuertes. Entonces, acá les muestro como un promedio multianual de la densidad de potencia eólica a 100 metros sobre el nivel del 100 metros a nivel de superficie hecha con información de ERA 5, donde se observa que en algunas partes de no solamente de la península de La Guajira, sino también de zonas marítimas cercanas, se llegan a valores superiores a los 800 watts por metro cuadrado en diferentes meses del año, especialmente entre diciembre a marzo, una temporada, y la otra temporada entre junio a julio, que es cuando ocurre el veranillo de San Juan o el pequeño verano, sí, de mitad de año. Entonces, esto hace que la energía eólica sea una alternativa viable para la matriz energética colombiana, especialmente para la región Caribe. Y dado que pues tiene esta estacionalidad, pues puede ser complementaria a la matriz hidráulica que tiene el país, que está basada pues en la precipitación. Entonces, continuando, pues revisamos cómo habían estado cambiando el recurso, la densidad de potencia eólica en las últimas 3 décadas y encontramos que ERA 5 nos indica que había una tendencia a la disminución. Acá en el mapa se muestra un mapa de las tendencias de cambio por cada píxel, por cada punto de la malla. Y los píxeles que tienen puntos son donde no hubo tendencias significativas, es decir, hay bastante incertidumbre. Entonces, en la península de La Guajira y en las zonas marítimas cercanas, ERA 5 nos dice que en las últimas décadas ha habido una disminución exactamente de 100 watts por metro cuadrado durante 30 años, que corresponde a una disminución del 15% del potencial eólico. Los cambios se deben principalmente a un debilitamiento del chorro de bajo nivel del Caribe. Entonces, durante la investigación surgieron las preguntas de si estaba sucediendo realmente esto, de que el chorro se estaba debilitando en efecto, y si este debilitamiento del chorro correspondía más a un ciclo de variabilidad climática o a una señal de cambio climático. Entonces, para responder a esas preguntas, ampliamos mucho más el dominio de análisis y tomamos otras fuentes de información. Entonces, aquí estoy mostrando 4 reanálisis, como 4 reanálisis muestran las tendencias del viento a 925 hectopascales, que es el eje del chorro, del chorro de bajo nivel del Caribe. Entonces, tenemos los reanálisis ERA 5, MERRA 2, 20th Century Reanalysis, que es de la NOAA, y NCAR Reanalysis 2. Entonces, los 4 reanálisis
muestran que hubo un debilitamiento en la cuenca del Mar Caribe, viento a 925 hectopascales con tendencias significativas, mientras que el cuarto reanálisis muestra una tendencias al aumento. También al hacer el análisis de tendencias de las boyas marinas, un periodo similar, se encontró que pues, en el centro de la cuenca hay una boya marina, viento en superficie, y mostró también que tenía una tendencia a la disminución de forma significativa. Y por otro lado, los radiosondeos en la zona, que hay bastantes estaciones, mostraron o tendencias no significativas o tendencias de aumento. Estos últimos, pues dado que son 30 años y han habido cambios de tecnología, pueden tener errores grandes y entonces en general pues igual hay discrepancias en los diferentes fuentes de información y pues para intentar buscar si realmente hubo una tendencia al aumento o a la disminución, pues se recurrió al análisis de lo que genera el viento, que son los gradientes de presión. Entonces, aquí muestran los mapas la tendencia de la presión atmosférica en superficie dado por los cuatro reanálisis, donde los cuatro reanálisis muestran que hubo una tendencia a la disminución de forma significativa y muy clara en esta zona atlántico tropical norte, donde se ubica el sistema de alta presión del Atlántico Norte, o también conocida como Alta de los Azores, y además en esta zona del Pacífico Oriental, también tres de los cuatro reanálisis mostraron unas tendencias al aumento. Esta zona del Pacífico Oriental se ubica normalmente un sistema de baja presión que aquí llamamos sistema cuasi permanente de Panamá, baja de Panamá. Entonces lo que nos muestran es que se está aumentando, se está disminuyendo el sistema de alta y está aumentando el sistema de baja, lo que quiere decir que, pues, que los cuatro reanálisis están mostrando que se está debilitando el gradiente de presión sobre la cuenca del Mar Caribe en ese sentido es muy probable que en efecto se haya dado una disminución del viento a 925 hectopascales, es decir, que se haya estado debilitando el chorro de bajo nivel del Caribe. También, pues durante este periodo de análisis que fue el 91 a 2020, hubo una fase cálida de la oscilación multidecadal del Atlántico y una fase fría de la oscilación decadal del Pacífico. Y de acuerdo a una investigación de Cerón y otros en 2020, esta combinación, fase cálida de la AMO, fase fría de la PDO, conlleva a debilitamientos en el chorro de bajo nivel del Caribe. Es decir, que en las últimas décadas, esta señal que vemos de debilitamiento o disminución del potencial eólico en el Caribe colombiano, es posible que se haya dado por un ciclo de variabilidad interdecadal. Continuando entonces, cómo los modelos del CEMIP representan el chorro, es el sistema principal que genera el potencial eólico. Aquí muestro a la izquierda un diagrama de validación o de verificación en el que en el eje X está el error medio de cada uno de los modelos estandarizado, la desviación estándar de los errores, que nos va a dar información sobre qué tan aleatorios o tan sistemáticos son los errores. Pues hay una relación pitagórica entre estos dos y con la raíz del error cuadrático medio, entonces en el eje radial está la raíz del error cuadrático medio estandarizado. Tomamos como criterio que si la raíz del error cuadrático medio estandarizado es menor que 1, quiere decir que el modelo tiene un buen comportamiento. Logra capturar la magnitud como de la climatología y además la variabilidad alrededor de la media climatológica. Entonces, vemos que de 34 modelos del CEMIP 6 que fueron analizados, solamente unos pocos logran estar dentro de la circunferencia unitaria. Es decir, exactamente 8 de los 34 modelos lograron pues, tener una buena representación del chorro comparado pues con la información de ERA 5. Los 26 modelos restantes fallan principalmente métrica de desviación estándar de los errores, es decir, que tienen errores aleatorios muy grandes. Por otro lado, en cuanto a la tendencia de debilitamiento del chorro, solamente 6 de los 34 modelos lograron replicar esta tendencia de debilitamiento y por tanto, pues los modelos del CEMIP 6 tienen una poca precisión
y baja representatividad del chorro bajo nivel del Caribe. Esto pues puede estar relacionado con que pues, diversos estudios han demostrado que los modelos del CEMIP 6, aunque logran representar muy bien como las tendencias climáticas, no tienen una muy buena representación de los sistemas de variabilidad interdecadal. Sin embargo, continuando con el análisis de los modelos, entonces, aquí muestro el promedio de los ensambles por escenario de la magnitud del chorro bajo nivel del Caribe en el periodo histórico que sería del 80 al 2015, que es el periodo histórico del CEMIP 6, y en el periodo de cambio climático que es del 2015 al 2099. Se observa que en los escenarios de mayores emisiones como es el SCP-370 y el SCP-585, la intensidad del chorro tiende a aumentar, mientras que en los escenarios de menores emisiones hay no hay unas tendencias claras. Entonces, bajo estos escenarios, pues sería una buena noticia para el sector energético en Colombia que se llegue a un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, porque pues hay un aumento de la intensidad del chorro a bajo nivel del Caribe y asimismo pues del recurso eólico en superficie. Se hizo un downscaling sobre los modelos del CEMIP 6. Para eso, primero pues se hizo un reenmayamiento a una malla de 1 grado por 1 grado de todos los modelos. Luego se generó un mapeo cuantil con preservación de la tendencia para tener los modelos del CEMIP 6 ajustados, esto a una altura de 925 hectopascales. Y posteriormente se aplicó una función multilineal para calcular cuál sería la velocidad del viento, la temperatura del aire y la humedad específica cerca de la superficie a 100 metros de altura, y asimismo pues por calcular la densidad de potencia eólica en niveles bajos. Entonces, pues, los niveles bajos son los de interés para el sector energético. Entonces aquí muestro los resultados del ajuste por medio del downscaling estadístico de las 3 variables para 4 escenarios durante el periodo 2015 a 2023, comparado pues con ERA 5. Entonces se observa que casi que todos los casos se logra se logra superar el criterio, es decir, que la raíz del error cuadrático medio estandarizado sea menor que 1, excepto pues por algunos modelos aquí de temperatura del aire que muestran errores altos. Sin embargo, pues la temperatura del aire y la humedad específica, aunque son variables necesarias para calcular la densidad de potencia eólica, no son tan importantes como la velocidad del viento, que sí tuvo pues unas buenas métricas de validación. Y finalmente, en estos mapas muestro cuáles son las tendencias de la velocidad del viento en la fila superior y de la densidad de potencia eólica en la fila inferior para los 4 escenarios en el periodo de cambio climático, 2015-2099. Y como pues ya era de esperarse, en los escenarios de mayores emisiones, SCP-3 y SCP-5, hay un aumento significativo de la velocidad del viento y de la densidad de potencia eólica en la península de La Guajira y en sectores marítimos cercanos, lo cual pues puede ser, como les decía, una buena noticia para el sector energético en Colombia, mientras que en los escenarios de menores emisiones no hay tendencias claras o las tendencias son más débiles. Como conclusiones, se encuentra que hay un debilitamiento histórico del chorro de bajo nivel del Caribe, debilitamientos cercanos a menos 0.02 a menos 0.05 metros por segundo por año, a 925 hectopascales, y posiblemente sean debidos a ciclos de variabilidad natural y no a señales antropogénicas. Por otro lado, los modelos del CEMIP presentan grandes limitaciones para el estudio del chorro y del viento, de la velocidad del viento, puesto que tienen grandes errores, bajas métricas de validación, lo cual conlleva a incertidumbres grandes
en las proyecciones para la velocidad del viento. Y bueno, y pues dado que el chorro de bajo nivel del Caribe también afecta fuertemente las precipitaciones en Centroamérica, pues esto también podría generar incertidumbres grandes en las proyecciones de cómo va a estar la humedad y la precipitación en Centroamérica en las próximas décadas. Finalmente, las proyecciones futuras del recurso eólico dependen de los escenarios de mayores emisiones. Proyectan un fortalecimiento del Caribe en el Olivo del Jet y, por tanto, aumento del potencial eólico en Colombia. Es eso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, David. Muchas gracias por su excelente presentación. Pues le damos paso a nuestra siguiente presentación, que lleva por título y retos de gestión ante el escenario de cambio climático en la ciudad de Santa Marta. Trabajo realizado por Geraldine Vega Montenegro, Estefanía Álvarez Sarmiento, Miguel Ángel Moreno Rodríguez, Eliezer David Díaz Almanza y Humberto Alejandro López. Adelante, muchachos. La palabra es de ustedes. Buenos días a todos. Muy Como buenos días. mencionaba el profe, nuestro trabajo se titula Eventos de precipitaciones extremas, un análisis de impactos y retos de gestión ante escenarios de cambio climático en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Este trabajo fue elaborado por miembros de la Universidad Nacional de Colombia pertenecientes a la Facultad de Ciencias y a la Facultad de Ciencias Agrarias. Básicamente nuestra presentación se divide en dos grandes bloques. Primero vamos a abordar el contexto y la justificación del problema y luego vamos a mencionar la metodología, resultados, análisis y posibles soluciones que proponemos para los retos de gestión. Entonces, para dar contexto, quiero que nos ubiquemos geográficamente en el distrito turístico, histórico y cultural de Santa Marta, dentro del cual se ubica la ciudad de Santa Marta. Como ustedes observan en la animación, la ciudad de Santa Marta se ubica en la zona del Caribe colombiano y es una importante ciudad en términos de turismo. Ya entrando en detalle a nivel geográfico, el Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta cuenta con la ciudad de Santa Marta y dos áreas protegidas que son el Parque Nacional Natural Tayrona y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Estas dos áreas protegidas resaltan por su belleza escénica y atractivo turístico y también por la presencia de comunidades étnicas. Respecto a la dinámica demográfica, queremos resaltar que de acuerdo con los datos de 1985 al 2025, la población urbana ha presentado un crecimiento significativo, mientras que la población rural se ha mantenido constante. Y pues esto se ve reflejado en el cambio del uso del suelo. Aquí tenemos dos imágenes, la del lado izquierdo. Es una fotografía centrada en la zona histórica de la ciudad de Santa Marta para el año 1940. Aquí vemos que predomina la infraestructura principalmente con una o máximo dos plantas, mientras que la imagen de la derecha, mucho más reciente, del año 2024, muestra cómo ha crecido la ciudad, principalmente en cuanto a infraestructura vertical. Y pues esto también se ve reflejado en la expansión de la zona urbana a nivel de superficie. Entonces aquí vemos una serie de imágenes entre 1985 y 2025 y pues específicamente ese polígono que se encuentra enmarcado en rojo, que se ubica hacia la zona sur de la Troncal Caribe, podemos ver cómo se ha expandido esto debido al crecimiento urbanístico y la conformación de urbanizaciones que no fueron planificadas. Adicionalmente, queremos resaltar que parte de este crecimiento en infraestructura y de la zona urbana está relacionado con la importancia turística de la ciudad de Santa Marta. Estas son algunas de las cifras reportadas para el año pasado, en donde se menciona que se registraron más de 6 millones de visitantes, principalmente en las épocas pues, vacacionales, que son a mitad de año, en la semana de receso y en la Semana Santa, y por lo tanto la ciudad se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país. Pese a esto, pues la ciudad presenta una serie de problemáticas socioambientales, algunas de estas ocasionadas por eventos hidrometeorológicos y oceánicos anómalos y extremos. Uno de estos es el Mar de Leva, que de hecho actualmente está afectando la ciudad a causa del huracán Melissa. Entonces, estas imágenes son de esta semana y podemos ver que, aunque en la zona del malecón los turistas pueden ver este tipo de fenómenos como un atractivo turístico, también trae una serie de afectaciones a la ciudad, principalmente por inundaciones, como se ve pues en la imagen de la derecha. Y bueno, aparte de las inundaciones que producen eventos como el Mar de Leva, en general las inundaciones son frecuentes en la ciudad,
Pero ¿esto a qué se relaciona? Una insuficiencia en el sistema de alcantarillado de la ciudad. La ciudad, como les mencionaba en el tema demográfico, ha crecido de forma acelerada, por lo tanto el sistema de alcantarillado generalmente colapsa, ya que no fue diseñado pensando en ese crecimiento tan acelerado de la población. Y adicionalmente las autoridades de hecho la empresa de servicios públicos también ha reconocido que el sistema colapsa y se sobrecarga cuando se presentan eventos de precipitaciones extremas, ya que fue diseñado principalmente para aguas residuales domésticas. Esto genera una serie de inconformidades en la población, quienes generalmente rechazan y las acciones de las entidades competentes, mencionando que las soluciones que se han dado pues, no han sido suficientes. Adicionalmente, tenemos los eventos de precipitación extremos que en algunos casos han generado emergencias. Este es un reporte de algunas de las emergencias que se presentaron entre los años 1998 y 2025. Y aquí queremos resaltar que algunos de estos coinciden con eventos de variabilidad climática. En el caso de la Niña, vemos algunos de los eventos de emergencia resaltados en color azul, eventos El Niño en color rojo y en gris, eventos neutros. Especialmente queremos hacer énfasis en el evento La Niña del 2010-2011, que afectó en general al país, pero en la ciudad de Santa Marta generó unas afectaciones importantes. Se reportaron más de 22.000 damnificados solo para la ciudad. Y adicionalmente queremos hacer énfasis en el último evento que se presentó, que fue el del 3 de agosto del 2025, en donde se reportaron fuertes precipitaciones que colapsaron totalmente la ciudad. Ya les vamos a mostrar algunas de las imágenes de ese evento. Entonces aquí vemos parte del registro audiovisual que quedó de ese evento. Como pueden ver, la ciudad colapsó totalmente, se generaron inundaciones, afectaciones a viviendas. En general la ciudad, pues en todos los sectores colapsó, como pueden ver. Y ya hablando un poco de cifras, pues se registraron más de 5.000 damnificados y de hecho se decretó una calamidad pública. Y bueno, ya con este contexto nosotros identificamos 4 principales retos de gestión que resumen toda la problemática que mencionaba. El primero está relacionado con el monitoreo hidrometeorológico. Como vamos a ver más adelante, el distrito sí cuenta con una red de estaciones, sin embargo, la gran mayoría de estas no cuentan con datos reales. Por otro lado, las entidades locales no conocen del funcionamiento de otros servicios hidrometeorológicos que permitan hacer seguimiento y monitoreo cuando se presentan este tipo de eventos. También no conocen otras fuentes alternativas de información y no hay claridad para las comunidades de cómo actuar cuando se presentan este tipo de eventos. El segundo reto que identificamos es la infraestructura sanitaria. Como mencionaba, pues la infraestructura es obsoleta, no fue planificada pensando en un crecimiento acelerado de la población. El tercer reto que identificamos es el análisis y evaluación del riesgo. Esto hace referencia a que no existen estudios recientes que analicen la vulnerabilidad del territorio y tampoco que contemplen cómo se pueden comportar estos eventos extremos bajo escenarios de cambio climático. Y por último tenemos la planificación de ordenamiento territorial, y esto hace referencia a que, como también mencionaba, la ciudad tuvo un crecimiento acelerado y desorganizado en donde no fue exigido el cumplimiento de la norma urbanística y por eso es que se dio un crecimiento tan rápido tanto a nivel de superficie como en edificaciones de forma vertical. Listo, como mencionaba mi compañera en la segunda parte, analizamos la metodología y un análisis de resultados y unas soluciones propuestas para para esta problemática. Entonces, en primer lugar, en la parte de la caracterización climatológica, se tiene que en el área de estudio del distrito se tiene un total de 25 estaciones hidrometeorológicas instaladas. Sin embargo, de las cuales solo 6 cuentan con información hidrometeorológica disponible, como se muestra en la imagen. Acá analizamos un poco la climatología hasta de 1991-2020. Podemos ver que en las zonas más altas se generan las mayores precipitaciones y justo en la parte urbana acá de Santa Marta, donde está señalada acá la flecha, las precipitaciones son más bajas. Podemos ver que acá se alcanzan valores de cerca de 100 milímetros en la época de mayor lluvia, que es en octubre, mientras que en zonas como el Parque de Tayrona, en la zona, en la época de mayor lluvia, las precipitaciones llegan a cerca de los 400 milímetros. Notemos acá que esto es un régimen pues monomodal. Hicimos una caracterización climatológica pues de esta precipitación a nivel espacial en 2 climatologías, la del 81 y la del 91. Notemos que en general las mayores precipitaciones se dan entre septiembre, octubre y noviembre. Acá en el sur, en el suroriente del municipio o del distrito.
y la época seca pues en diciembre hasta marzo. Hicimos una caracterización climática utilizando la clasificación de Caldas-Lang y noten acá en este mapita que el cuenta en general con todos los pisos térmicos desde ambientes digamos muy fríos, extremadamente frío, hasta cálido árido en la zona costera en un área muy pequeña. Esto quiere decir que la zona en general puede contar con altas pendientes a diferencia de la zona costera acá. Analizando acá algunas décadas en la precipitación para el aeropuerto Simón Bolívar en el 81 hasta el 2011, podemos ver que entre enero y en mayo no se generan unas diferencias significativas en la precipitación. Sin embargo, entre mayo y octubre sí se generan alguna disminución en la precipitación, a diferencia entre noviembre y diciembre, en donde no hay cambios significativos. Ya a nivel de temperatura máxima y mínima para la estación del aeropuerto Simón Bolívar, se nota que en las últimas décadas ha venido aumentando la temperatura. Esto no puede estar 100% ligado al cambio climático, sino también a la expansión urbanística que tiene esta zona cercana al aeropuerto, y al igual con la temperatura máxima. Ya haciendo un análisis ya de tendencia, digamos, de la temperatura máxima, para esta misma estación se tiene que la temperatura tiene una tendencia pues ascendente, acá podemos ver la línea, de 0,1 grados centígrados por década. Y podemos ver que las temperaturas acá más bajas en estos periodos corresponden efectivamente a los periodos que mencionaba mi compañera de evento de la niña. Como el último evento que se vio fue en agosto, lo que hicimos fue tomar todos los agostos desde 1980 hasta el 2025. Acá podemos ver los diagramas de las barritas, son las precipitaciones acumuladas, y las líneas son los días con lluvias, es decir, días con mayores a 1 milímetro de precipitación. Notemos que en el último evento, siendo la misma cantidad de días de lluvia, generó una mayor precipitación. Esto podría decir que en menos días cayó más lluvia, puede estar ligado también a eventos extremos. Aparte de eso, tomamos el percentil 98 de la precipitación mensual desde 1980 y notemos que estos periodos corresponden a noviembre a octubre en general, que corresponden al pico máximo de lluvias pues, de la zona, y aparte pues con una alta época, digamos, de huracanes, que es lo que generamos acá. Digamos, acá podemos ver en el 2023, 2007 y 2011, que fueron donde se presentaron los eventos La Niña que estaba mencionando mi compañera al inicio. Y ya analizando estos escenarios o proyecciones de cambio climático por el panel intergubernamental de cambio climático, podemos ver que en general en la zona Caribe no se esperan aumentos significativos en la precipitación. Sin embargo, se pueden tener que los eventos extremos puedan ser más frecuentes. Ya como caracterización fisiográfica, se hizo una zonificación hidrográfica de la zona. Entonces acá podemos ver el municipio de Santa Marta, y en general esta subcuenca hidrográfica, Río Piedras, Río Manzanares, es donde se ubica la zona urbana. Entonces vamos a analizar esta zona a nivel hidrográfico. Entonces, noten acá que acá está ubicada la ciudad de Santa Marta. Esta tiene una diferencia de alturas, esta subcuenca hidrográfica, entre 0 a 2.853 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tiene altas pendientes, como vemos en la siguiente imagen. Acá vemos un corte transversal y longitudinal de la ciudad de Santa Marta, y podemos ver acá en color naranja las zonas más bajas. Es decir, que Santa Marta precisamente se ubica en la zona más baja y está rodeado por zonas de alta montaña, como el Parque Tayrona, lo que lo hace más vulnerable a las inundaciones. Acá en el mapa de pendientes de esta misma subcuenca hidrográfica, noten que precisamente donde se encuentra la ciudad de Santa Marta se tienen las pendientes muy suaves. Es decir, cuando las pendientes son más bajas, mucho más probable que se genere una inundación, mientras que en las pendientes más altas se generen deslizamientos de masas. Y toda el agua pues, de esta zona pues, repercute sobre el área urbana pues, de Santa Marta. Adicionalmente hicimos una caracterización fisiográfica, perdón, una clasificación de vertientes según la curvatura. Esta curvatura que nos dicen, cuando las zonas son cóncavas, permiten almacenar mayor cantidad de agua, es decir, las aguas convergen, mientras que en las zonas acá que son convexas, el agua diverge. Entonces, en general, para uno analizar zonas susceptibles o más vulnerables a las inundaciones, uno tomaría las zonas que son cóncavas, como se muestran acá, que son las UVs. Entonces, analizamos dos perfiles, el horizontal y el perfil vertical. Entonces, analizando el perfil vertical, acá nos podría decir esta zona con qué recurrencia, digamos, con es más rápido que se inunde. Si tengo un perfil de tipo X, pues la inundación puede ser más rápida, el agua puede correr más rápido respecto a un tipo V.
Y acá hicimos el perfil vertical y horizontal analizando estas curvaturas para después sobreponerlos y analizar las vorticidades. Como les mencionaba, las zonas más importantes son estas de acá, que son las cóncavas en nivel de horizontal. En general, cerca del 31% del distrito de Santa Marta es posiblemente inundable debido a estas concavidades a nivel topográfico. Acá, en la siguiente imagen, ustedes pueden ver acá esta zona marcada, es el área de Santa Marta. Y acá está la área urbana y Taganga, que es uno de los sectores turísticos más importantes de Santa Marta, que es donde más se inunda. Entonces, miren, noten acá que esos colores, acá que están acá, que son los colores cóncavos, los cálidos y los fríos son los convexos, es precisamente donde se encuentra las zonas de playa y la zona norte de Santa Marta y que limita pues, con Taganga y parte de Tayrona. Aún con toda la problemática que mencionábamos inicialmente, la ciudad ha demostrado ser resiliente y esto pues queda demostrado en cifras como por ejemplo el turismo, a pesar de que se reconoce que este tipo de eventos colapsan la ciudad, aún así la afluencia de turistas sigue siendo importante. Esto lo demuestra tanto las cifras de personas registradas como la ocupación hotelera y los ingresos económicos asociados a esta actividad. Y ya por último queremos hablar de las posibles soluciones que proponemos a estos retos de gestión y pues con base en la caracterización que realizamos. Algunos de los retos que identificamos, ya hablando de forma más específica, están, por ejemplo, la baja cobertura de estaciones hidrometeorológicas. Como decíamos, son solo 6 las estaciones que actualmente registran información. Por otro lado, tenemos el desconocimiento de servicios y productos meteorológicos, aunque en el país se genera información constantemente relacionada a pronóstico y predicción. Aún así, la mayoría de la población desconoce estos productos y tampoco comprende cómo utilizarlos. Hay una baja articulación entre actores territoriales, es decir, los líderes comunitarios, las entidades y los organismos de socorro. No hay como una conexión que permita que las comunidades puedan responder rápido. Por otro lado, cuando se presentan este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué proponemos como soluciones? Primero, el fortalecimiento del conocimiento para la gestión del riesgo, es decir, que las comunidades y todos los actores territoriales sepan qué información existe, cómo utilizarla y cómo interpretarla. Y por otro lado, que se implementen sistemas de alerta temprana con participación comunitaria, como veíamos en las imágenes del evento del 3 de agosto. Muchos de los barrios de la ciudad, 60 barrios, resultaron afectados y algunas personas perdieron totalmente todos sus enseres. Entonces es importante que los líderes comunitarios también conozcan cómo funciona esta información y cómo hacer uso de ella y cómo transmitirla al resto de la comunidad. Por otro lado, tenemos las limitaciones como reto, limitaciones en la capacidad de cobertura del sistema de alcantarillado. Pues también, como mencionábamos, es uno de los problemas más críticos de la ciudad, el rebosamiento constante y la sobrecarga del sistema de alcantarillado. Entonces, existen una serie de soluciones entre estas. Primero, pues clave que se adecue el sistema de alcantarillado y que se contemple ese crecimiento de la población fija y flotante, pero también que infraestructura gris, medidas de soluciones basadas en la naturaleza, y aquí queremos hacer énfasis en este concepto, que al menos en el país se encuentra en auge, y aunque agrupa muchas de las medidas que ya conocemos, como son los temas de restauración, bioingeniería y demás, es importante que los tomadores de decisiones conozcan este tipo de medidas que están enfocadas no solamente en el bienestar humano y en los desafíos sociales, sino también en beneficiar a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, un ejemplo de las medidas que podríamos aplicar son los pavimentos permeables, los jardines de lluvia, entre otros sistemas de drenaje urbano sostenibles. Otro de los retos que mencionábamos, devuélvete por favor, es la adaptación a eventos hidrometeorológicos extremos. Entonces, aquí no solamente los SUTS pueden ser útiles, sino también otro tipo de medidas de soluciones basadas en la naturaleza, como es la restauración de ecosistemas marinos y costeros. Entre estos están los manglares, las dunas, los pastos marinos, los arrecifes. Y medidas de bioingeniería, aquí pues presentamos algunas imágenes de ejemplos, como son los rompeolas de ostras, los revestimientos ecológicamente enriquecidos, la creación de motores de arena, que básicamente actúan como facilitando que la misma naturaleza, por acción de las olas, de las corrientes de viento,
generen dunas que mitiguen un poco el impacto, por ejemplo, de cuando se presenta el mar de leva, que como mencionábamos actualmente se está presentando. Entonces, hay una serie de medidas que pueden hacer uso de la biodiversidad, que pueden hacer uso de los recursos que ya se encuentran y que se pueden integrar a ese que claramente también necesita la ciudad. Y por último, pues respecto al crecimiento desordenado del área urbana, es importante que se actualice los planes de ordenamiento territorial y los planes de gestión del recurso hídrico, pero también que se haga cumplir la normativa urbanística, es decir, que se regule el crecimiento de la ciudad, porque como mencionábamos, tanto la presión sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado como sobre el recurso hídrico ya es evidente y es necesario también considerar esas proyecciones y de hecho ese comportamiento que ya se evidencia del crecimiento acelerado de la población como los posibles efectos de estos eventos hidrometeorológicos y oceánicos extremos. Y por último, priorizar escenarios de riesgo para orientar la inversión de recursos en proyectos de adaptación al cambio climático. En Colombia también hay como mucho interés en estos proyectos de adaptación, pero es importante saber ante qué posibles escenarios nos vamos a enfrentar y poder priorizar los eventos más críticos, las zonas más críticas de la ciudad, entre otros. Y esta pues es nuestra presentación, agradecerles por asistir y creo que ya le daría la palabra al profesor Emilio. Muchas gracias, Geraldine, Miguel Ángel, por su excelente presentación y por habernos esbozado un poco la problemática de Santa Marta y que haber más o menos bosquejado lo que le espera a Santa Marta en un futuro. Muchas gracias. Y bien, entonces ahora les damos paso en unos pocos minutos que aún ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, vamos a tomarnos unos minutos para la sesión de preguntas entre el público asistente. Así que adelante, bien puedan abrir sus micrófonos y dirigir sus inquietudes o sus preguntas a los participantes. ¿No hay preguntas? Miremos por acá en el chat si de pronto tenemos alguna pregunta. Aquí hay una pregunta de Juan Gabriel García. ¿Existe en Colombia alguna normatividad para implementar soluciones basadas en la naturaleza? Vale, bueno, respecto a esa pregunta, actualmente el Departamento Nacional de Planeación está desarrollando la Estrategia Nacional de Soluciones Basadas en la Naturaleza y esta nos está dando ruta primero a definir. Inicialmente, uno de los retos más grandes fue definir qué es una solución basada en la naturaleza, porque encontrábamos que aunque hay un concepto a nivel internacional, hay algunas palabras que se pueden tergiversar en el contexto colombiano. Entonces, ya contamos con un concepto claro de que sí es una solución basada en la naturaleza y que ahora lo que estamos estableciendo es, primero, cuáles son esas categorías o esas familias de soluciones basadas en la naturaleza, cuáles son esos beneficios que generan y también estamos trabajando en producir cadenas de valor y proyectos tipo que faciliten que los tomadores de decisiones a nivel local sepan qué medidas de soluciones basadas en la naturaleza son útiles para qué tipos de problemas y cuál es esa ruta general que ellos deben tomar para la implementación. Aunque aún no está por normatividad regulado, sí se está estableciendo como esa ruta clara de qué sí vamos a considerar en los proyectos de inversión pública una solución basada en la naturaleza y también cuál es ese camino o esos recursos que necesitamos para su implementación. Gracias, Geraldine. Geraldine, yo tengo una pregunta, es una inquietud muy personal. Digamos, en la elaboración de la caracterización fisiográfica de su cuenca o morfométrica de toda el área de Santa Marta, ¿ustedes por qué no encontraron las curvas sixométricas, los índices de basculamiento y los Nick Point? De pronto eso no podría ayudar a entender un poco más por qué, digamos, de una forma muy súbita, adicional a que Santa Marta se encuentra prácticamente a nivel del mar, se inunda con mucha facilidad. ¿Es posible? Pues Miguel, no sé si tú quieres contestar o contesto yo, no lo veo. Bueno, profe, la verdad es que nosotros nos enfocamos más en este análisis de concavidades porque es como una metodología un poco alterna a lo que generalmente se hace cuando se analiza morfometría de cuencas. Claramente sería muy útil hacer los análisis que generalmente se hacen de isometría, de forma de la cuenca, de tiempos de concentración y demás, sino que quisimos como implementar una metodología diferente para ver si pues al final llegábamos a lo que probablemente ya sabíamos, pero queríamos como hacer un análisis alternativo. Ok, gracias. Por aquí hay otra pregunta. La pregunta dice, Carlos Alberto Domínguez Maldonado dice, en este caso,
¿Dónde, a ver, perdónenme, se me corrió aquí la pregunta en el chat. En este caso, ¿dónde la población rural permanece estable en crecimiento? ¿Podría ser debido a la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas o hay otras consideraciones u hacia otras áreas? Bueno, el crecimiento de la población urbana ha sido principalmente por los atractivos turísticos de la ciudad. Es decir, sabemos que hay migración principalmente de otras ciudades hacia Santa Marta. Y respecto a la población rural, pues realmente no entramos en detalle en conocer las razones por las que no ha habido una variación. Pero lo más probable es que no sea una migración de la zona rural a la zona urbana, sino por el contrario, digamos, población externa que está llegando a la ciudad por esa importancia turística de la ciudad. Yo sé que aquí pues estamos muchas personas que no conocemos el contexto colombiano, pero Santa Marta es una ciudad que es de los principales atractivos turísticos, como mencionaba, es la cuarta ciudad más importante a nivel turístico, justamente es por su ubicación en la zona del Caribe colombiano, por los parques nacionales naturales que mencionaba, porque contamos con una Sierra Nevada muy cerca del mar. Entonces, todas estas razones hacen que se vuelva muy llamativa para personas que no son propiamente de la ciudad ni del departamento. Otra pregunta, Geraldine. Considera el índice de insolación para las cuencas convexas por el grado de intemperismo y posibles zonas de aporte de sedimentos mayores para el cauce, lo que disminuye la capacidad hidráulica digamos, en precipitaciones torrenciales. Saludos y muchas felicidades por su interesante trabajo. Vale, pues el índice de insolación directamente no lo analizamos, entonces no podría dar como una respuesta relacionada, pero sí sabemos que también el colapso de la estructura hidráulica está relacionado por ese desprendimiento de sedimentos. También incluso si se dieron cuenta en las imágenes, muchas de las viviendas fueron afectadas por lodos incluso. Pero adicionalmente la ciudad también tiene un problema de saneamiento en general y es que cuando se producen las inundaciones, pues todo el tema o sea, hay una inadecuada gestión de residuos sólidos y eso también favorece el taponamiento de las estructuras hidráulicas. Entonces, puede tener causas, digamos, naturales asociadas a ese desprendimiento de sedimentos, pero también hay que mencionar que hay una importante influencia de la inadecuada gestión de residuos sólidos. Bien, muchas gracias a todos y creo que no hay más preguntas. Entonces, de esta manera les, eh, les manifestamos nuestros agradecimientos por el espacio, por habernos concedido la oportunidad de compartir dentro de este ex magno evento nuestras investigaciones desde acá de Colombia en estas áreas concernientes al cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Emer. Nos da mucho gusto haber cerrado con ustedes. Muy interesantes las discusiones. Estaremos contentos de seguir colaborando con ustedes a futuro. Cuídense mucho y un abrazo desde la Ciudad de México y la UNAM. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.